Alguien nos preguntó, ¿cómo puedo construir un modelo de pozo de bombeo electrosumergible rápido sin tener software? Es decir, el modelo de bomba y la cantidad de etapas. Aquí lo vamos a ver rápidamente, fíjense. Si este es nuestro pozo, el pozo de interés, y tiene un conjunto de pozos vecinos, tenemos que visualizar en el mapa isópaco estructural el conjunto de fallas, es decir, si el yacimiento es compartimentalizado, vamos a tener en cuenta para nuestro análisis el pozo de interés y sus pozos vecinos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? La tasa líquida promedio de los pozos vecinos, además el índice de productividad promedio de los pozos vecinos. Bien. El siguiente cálculo rápidamente será estimar la presión de nuestro yacimiento. ¿Cómo hacemos? Vamos a tomar en cuenta la presión del yacimiento medida en los pozos vecinos. Vamos a construir una gráfica de presión versus profundidad y vamos a generar una regresión lineal en donde podamos extrapolar para calcular la presión a la profundidad deseada, es decir, la profundidad de interés de nuestro pozo. Ahora bien, generamos una sección estratigráfica y una estructural para visualizar más claramente si nuestro pozo se encuentra más arriba o más abajo estructuralmente. ¿Para qué? Para poder hacer la extrapolación correctamente. Una vez tenemos la presión, fíjense lo que vamos a hacer. Teniendo en cuenta la ecuación de gravedad API, de gravedad específica del petróleo, con la gravedad API del fluido de interés de nuestro pozo, si se ha tomado muestra, o puede ser la promedio de los pozos vecinos. Vamos a calcular lo que es el gradiente del fluido, ¿ok? Bien. Ahora, con la ecuación de índice de productividad vamos a tener en cuenta lo siguiente, que podemos despejar de ella la presión de fondo. Fíjense, vamos a incorporar la presión de yacimiento que ya la habremos calculado, recuerden, y vamos entonces ahora a incorporar la tasa líquida promedio y el índice de productividad promedio para calcular que la presión de fondo estimada para nuestro pozo de interés. Una vez tenemos la presión de fondo estimada para nuestro pozo de interés, fíjense el cálculo que vamos a realizar. Aquí tenemos el diagrama, vamos a suponer que es un pozo vertical, es un pozo productor de petróleo y agua y queremos colocar una bomba electrosumergible. Fíjense, el intervalo cañoneado o el intervalo de la zona de interés tendrá un TBD sub C, ¿correcto? Bien, ahora con estos valores que tenemos por acá, por ejemplo, nivel dinámico y altura del fluido, vamos a hacer unos cálculos bien interesantes. A ver, ¿cómo habremos calculado la altura del fluido y el nivel dinámico? Pues fíjense lo que vamos a hacer. El nivel dinámico lo podemos calcular a partir de la diferencia entre el TBD y la altura del nivel del fluido. ¿Cómo calculamos la altura del nivel del fluido? Pues con la presión de fondo. La presión de fondo que está en PSI, tenemos que simplemente dividirla por el gradiente del fluido que ya calculamos y vamos a tener esta altura. Entonces el TBD menos esta altura nos va a dar el nivel dinámico. Ese nivel dinámico igualmente multiplicado por el gradiente nos podría indicar, fíjense, nivel dinámico en pies, ¿sí? Y gradiente en PSI por pie. ¿Qué nos diría? La presión necesaria para llevar el fluido hasta el cabezal. A eso le vamos a agregar un 10% que corresponde a pérdida de energía por fricción y presión de separador más pérdida de energía en la línea. Ok, fíjense, hasta ahí perfectos. Sin embargo, fíjense lo siguiente, por aquí vamos a generar una curva de oferta, o vamos a decir que se puede generar una curva de oferta, puesto que tenemos la ecuación de índice de productividad. Damos valores a la tasa líquida y vamos a calcular la presión de fondo, o al contrario podemos dar valores a la presión de fondo y vamos calculando valores de tasa líquida. ¿De qué valor a qué valor? Desde la presión de yacimiento hasta 0 y generamos esta curva de afluencia. Fíjense que aquí he marcado un punto que sería el diferencial de presión, el que nos hace falta, que dijimos que le agregaríamos 10%, marcamos un puntito y podemos generar una curva en donde este punto quede más o menos en el medio. Es una representación básica. Esa sería nuestra curva de demanda. Esta sería la energía que le hace falta al pozo para producir esa tasa. Ya sabemos cómo la calculamos con el nivel, multiplicando por 1.1 para que sea un 10% más por pérdida de energía por fricción, presión de separador y carga, pérdida de energía en la línea de flujo. Entonces, ahora necesitamos saber rápidamente cuál es el modelo de bomba y cuánto es el número de etapas. Fíjense, con la tasa líquida, ¿sí? La tasa líquida deseada, que sería aproximadamente la promedio de los pozos, vamos a utilizar unas tablas de bombas electrosumergibles que nos indican
cuál es el modelo de acuerdo a esa tasa. ¿Por qué? Porque la bomba electrosumergible maneja un rango mínimo, rango máximo, para operar en ese rango y no salirnos de él, porque si no, pues estamos operando en condiciones desfavorables, ascendente o descendente, y es indeseable. Así que con esa tasa líquida vamos a ver qué modelo de bomba, y además con de la tabla vamos a tomar en cuenta el dato de la altura por etapa. Entonces, ahora vamos a dividir el nivel dinámico entre la altura por etapa, es decir, la altura de esto entre la altura que levanta cada etapa de la bomba electrosumergible. Si la bomba electrosumergible levanta 30 pies por etapas y tenemos que este nivel dinámico es 4500, pues dividimos 4500 entre 30, vamos a suponer 45, y eso nos va a dar el número de etapas. Estaríamos hablando de unas 100 etapas, ¿sí? Entonces, ya tendríamos número de etapas, modelo de bomba. Que bueno, me hace falta que yo quiero saber exactamente cuánto es la tasa de petróleo. Fíjense rápidamente, la tasa de petróleo puede ser estimada, aquí tengo la ecuación, tasa de petróleo, tasa líquida por 1 menos corte de agua. Si tenemos los datos de permeabilidad relativa, podemos generar un gráfico, esto es un poco más complejo, pero es necesario comentarlo, un gráfico de fracción de agua versus saturación de agua, teniendo en cuenta la saturación de agua del intervalo de interés. Vemos la fracción de agua, la incorporamos aquí, con la tasa líquida estimamos la tasa de petróleo. Algo rápido, tal vez un poquito complejo, tal vez no. Esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.